Buenas tardes, es un gusto saludarles. Reciban saludos de su servidor. Quiero compartir con ustedes la palabra gloriosa, bendita del Señor. Y para eso voy a leer un texto de la Biblia, pero me quiero referir a eventos del futuro. Quiero hablar acerca de la situación actual. Estamos viviendo una situación actual, pero que está relacionada con eventos del futuro. Y eso es bien importante que lo leamos a la luz de la palabra del Señor. Dice en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 2. Oiga lo que dice. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, esta palabra se basó, esta respuesta se basó en una pregunta de los discípulos. ¿Qué señales habrán? Entonces, el Señor es bien claro para hablarnos a nosotros a través de su palabra. Debemos de entender la humildad, la facilidad de poderse expresar hacia nosotros y querernos dar a significar sus propósitos, sus planes. Todo lo que estamos viviendo en esta época, todo lo que está sucediendo en este tiempo, es lo que está escrito en la palabra del Señor. Creo que no debemos de ignorar o no ignoramos, porque hasta cierto punto algunos de nosotros como que no le damos tanto valor a los eventos escatológicos o eventos del futuro. Pero por una parte, creo yo de que pareciera que no estamos seguros de lo que hablamos, de lo que vivimos. Vivimos en una situación en la que debemos de entender claramente y decirle a la iglesia del Señor, hablarle a la iglesia del Señor. Si la iglesia tiene problemas, tenemos problemas, porque esta pandemia ha venido a causar tantas muertes. Ha venido una crisis psicológica, mental. Ha venido el problema de la preocupación, ¿verdad? Ha venido un problema psíquico, mental a muchas personas. Y la mayoría mueren a causa de esa circunstancia. Entonces, está bien, hay que hablar de la realidad, de la actualidad, pero también hay que decirle a la gente que el tiempo del Señor se está acercando y que estas son señales de la venida del Señor. Él habló de guerras, Él habló de hambre, Él habló de pestes, Él habló de nación contra nación, pueblo contra pueblo. Él dijo todo eso. Para la iglesia esto debe de causar alegría, debe de causar gozo, debe de adorar más al Señor. Como dijo el apóstol Juan, el teólogo, el amado del Señor: ven, Señor Jesús, te espero. Pareciera que no estamos esperando al Señor. Pareciera que nos hemos apartado de los objetivos de Dios. Entonces Dios, para regresar a su pueblo, tiene que permitir estas situaciones. Y tras una cosa la otra, Vino un virus, no le hicimos caso a Dios. Vino otro virus, no hicimos caso a Dios. ¿Cuántos virus han estado viniendo? Y Dios queriendo acercar a la gente, acercar al mundo hacia Él. Pero el mundo no ha entendido. Pero el mundo no ha llegado a la conclusión de que Dios tiene planes con ellos. Y no digamos con la iglesia. La iglesia es la que menos debe de ignorar. La iglesia es la que más debe de estar sabedora y por lo tanto acercarse a Dios. La pandemia solamente es un instrumento que también Dios está utilizando para que la iglesia se consagre, para que la iglesia se purifique, para que la iglesia se prepare. No es, y no vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que muchos también dicen. Bueno,
la pandemia se lo está llevando a todos. No, el tiempo de la gente también ya llegó. Y lastimosamente llegó en la época de la pandemia. Pero era su tiempo, si no hubiera habido esto, siempre se iba a morir. O sea, de que Dios permite estas cosas, no solamente para que entendamos, este es un virus que está causando la muerte, sí está bien. Pero ¿cuántos virus también no han acercado, no han hecho que mucha gente se muera? Pero la gente ha entendido que es un mensaje de Dios. Pero la gente ha entendido que Dios está llamando, que Dios está hablando, que Dios le está diciendo, acércate a mí. Si la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Y por lo tanto yo te he prolongado tus días. Por el amor de Dios, por el amor que Dios nos tiene, ha prolongado el tiempo a la humanidad. Ha prolongado el tiempo también a la iglesia. Pero nosotros como iglesia no hemos llegado a interpretar. Solo hemos llegado a entender como todo. Me voy a morir de esta pandemia. Me voy a morir. Si todos nos vamos a morir. Todos. En cualquier momento nos vamos a morir. Ya está establecido. La Biblia lo dice. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces ya está establecido. Le tocó en la pandemia. Antes de la pandemia. Después de la pandemia. Pero de todas maneras. Nos vamos a morir. Pero hay una gran verdad en la Biblia. Y si morimos para Él, vivimos. Oiga, y si morimos para Él, morimos. Y si vivimos para Él, vivimos. Entonces, esto debe de causar alegría, gozo. Nuestro corazón. Dios nos está hablando y nos está diciendo, acércate, acércate. Mira, yo ya voy a venir. Yo ya voy a regresar. Yo quiero llevarte conmigo. Yo quiero que goces en plenitud. Que estés conmigo para siempre. Aquí los años son breves, son cortos. Si 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. No hemos vivido nada. No es nada lo que vivimos. Son milésimas de segundos, centésimas de segundos para Dios. Él es eterno. Pero el eterno Dios ya señaló un tiempo para nosotros. Y el tiempo de la iglesia se está terminando. Miren lo que dice en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del tiempo. Del fin del tiempo, no del mundo. Porque recuerde que nosotros estamos programados, hay periodos en la Biblia, desde Adán, de la inocencia, del pecado, y así la época del diluvio, antes del diluvio, postdiluvio, la época de la ley, los profetas, los reyes. O sea, en toda época Dios ha tratado con el ser humano. Un periodo de tiempo es el trato de Dios con el hombre. Dios ha querido siempre acercar al hombre a Él. Con lazos de amor te atraje a mí. Pero cuando más te amaba, más te alejabas de mí. ¿Cómo es posible que Dios está bendiciendo a la humanidad? ¿Cómo es posible que Dios está bendiciendo a la amiga, al amigo? Lo está prosperando. Pero él no entiende que Dios lo está bendiciendo también para que reconozca que Dios le ama. Y lo está bendiciendo para que reconozca y se acerque a Él. No lo está bendiciendo por su bonita cara. No le está diciendo porque él pertenece a determinada familia, porque él es un burgués. No le está diciendo eso. Dios no está hablando a un determinado estrato social. Está llamando a todos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios ha llamado a todos. Llamó a Abraham, era un millonario, lo llamó para que dejara su tierra, su familia, para que lo siguiera y para que fuera el portavoz de la palabra de Dios, el portavoz del conocimiento de Dios. Entonces Dios está llamando a la humanidad, pero la humanidad no entiende. Entonces Dios les ha dado oportunidades. ¿Cuánta gente no se murió ya?
sin Dios, sin esperanza. Les dio oportunidad a Dios, claro. Estuvieron en una iglesia. Fueron amigos del pastor. Pero Dios no va a salvar a nadie por ser amigo del pastor, por ser amigo de la familia del pastor. Dios no va a salvar a nadie por obras, porque regaló un carro, regaló una casa, regaló una bicicleta, una motocicleta, un terreno, una cuenta bancaria. No, Dios no va a salvar a nadie por eso. Esas son obras que tenemos que hacer, porque son la manifestación de nuestra fe. Pero eso no salva a nadie. Esto no es una religión, el evangelio no es religión. El evangelio es las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Dios quiere salvarte, amigo. Las señales son bien claras. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya son 2020 años que vino el Señor a esta tierra. El año cero comienza desde el nacimiento del Señor. Desde ahí comienza. Estamos en el año 2020. Y el Señor sigue esperando. Sigue esperando, sigue esperando. No es que el Señor tarde su promesa como algunos lo tienen por tardanza. No, no. Él no está tardando. Para Dios el tiempo no cuenta, es para nosotros los seres humanos. Dios sigue esperando a la humanidad. Amiga, amigo, Dios te sigue esperando. Hermano que te has apartado del evangelio. Hermano que juegas con el evangelio. Hermano que te levantas y te caes. Hermano que estás enojadito. Hermano que vivís en desacuerdo en las iglesias. Se terminó eso. O te reconcilias con Dios, o te afirmás, o te quedás. Pero esta es la realidad. Este es el evangelio, esto no es religión. Si querés jugar a religión, jugar religión. Pero esto no es religión. Este es el evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta es una época. Mire cuántos de nuestros artistas cristianos han sido engañados. Mire cuántos de nuestros pastores, predicadores. El mismo espíritu del demonio ha engañado a tanta gente. La ha engañado con su falsa vanagloria, con su orgullo. Los ha sacado de las iglesias. Pidieron fama, les dio fama. Pidieron dinero, les dio dinero. Pidieron casa, les dio casa. Pidieron buen carro, se los dio. Y luego se apartaron del evangelio. Se alejaron del evangelio. Abandonaron al Señor. Es una tristeza eso, en verdad. Solamente utilizaron el evangelio para su uso personal, para su riqueza, para su fama, para su vanagloria, que no le costó mucho. Pero todo esto también son señales, porque la Biblia dice, aún los escogidos serán engañados. Artistas cristianos, predicadores, pastores, se han apartado del verdadero evangelio. Y no es que haya otro evangelio, como dijo Pablo, sino que hay quienes os perturban el evangelio que yo les he predicado. Pero si uno viene predicando otro evangelio diferente, sea maldito, dice la Biblia. Sea maldito, sea anatema. Entonces usted o está jugando al evangelio. Esto no es como jugar a las escondidas como cuando éramos niños o ladrón librado. No, esto no es juego. Esto es seriedad. Todavía están en pandemia, están en un gran virus y hay gente que peleando todavía. Está bien el mundo, no hay problema. Pero cristianos, esa es una vergüenza. Entonces usted no es nada. Usted está jugando al evangelio. Esa gente se va a quedar aquí. Y sepa lo que la Biblia dice. Mirad que nadie os engañe. No te engañe tu propia sabiduría, creyendo que lo que tú afirmas es de Dios, cuando Dios no te ha dicho nada. Dios dice, Dios ha hablado, Dios me ha dicho. No. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? Hay gente que dice, yo ya leí la Biblia. Es que no basta con leer. Otros dicen, no, yo ya estudié la Biblia. No basta con estudiar. Hay que escudriñar la palabra del Señor. Como hace el que anda buscando tesoros en las minas. Entre más abre el hoyo, más abre el hueco, más va encontrando, más tesoros va encontrando. Lo mismo, cuando más te metes en la Biblia, más vas descubriendo las grandes verdades del Señor. Me gusta cuando la Biblia dice que la iglesia tesalónica se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero.
y estaban siempre leyendo la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que dicen. Nos dejamos llevar por aquello que oí. No, yo debo de estar en el lugar de los hechos, haber visto yo, haber oído yo. Los discípulos eran testigos de los que no se podía dudar, porque estuvieron con el Señor, anduvieron con el Señor. Y el apóstol San Pablo dijo, yo como el último de los apóstoles, como un abortivo, dice. Pero a mí se me fue revelada la palabra de Dios. A mí también se me fue revelada la palabra de Dios. Yo no estuve con ningún apóstol. Yo fui al desierto y en el desierto el Señor me apareció y el Señor me enseñó la palabra. Pero nosotros dependemos de la gente, de lo que dice la gente. No, tenga una experiencia personal con el Señor. Tengo una experiencia personal con Dios. Yo la tuve. Yo la tuve en una cárcel allí. Tuve yo la experiencia personal con Dios, como dicen los Alcohólicos Anónimos. En los Alcohólicos Anónimos hay algo que a mí me gusta. Y por eso es que este programa de Alcohólicos Anónimos es un 100% espiritual. Y es una bendición para aquellos que se dedican al alcohol. Y de ahí se han ido muchos a la iglesia que ahora son pastores. He trabajado casi 40 años con ellos. Y para mí es una bendición llevar la palabra a estos señores, que ahora unos son diáconos, líderes, otros son pastores. ¿Cómo lo ve usted? Estudiantes de teología. Llegaron a entender. Yo aprendí la lección. Y lo dice en el paso 11. Decidimos a través de la oración y la meditación tener un contacto consciente con Dios. Esa es la palabra de los Alcohólicos Anónimos, del programa de Alcohólicos Anónimos. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Quédense aquí, ustedes van a ser revestidos del poder desde lo alto para que me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tener una experiencia personal con Dios no es lo mismo que lo que a mí me contaron. Moisés tuvo una experiencia personal con Dios. Una experiencia personal con Dios. Josué fue llamado por Moisés, su sirviente, su siervo. Un llamado indirecto, pero luego lo llamó Dios directamente. Ya no solamente por Moisés, sino que tuvo la experiencia personal. Dios habló con él. Más como le dije a Moisés, así también estaré contigo, le dijo. Entonces no es lo mismo leer, no es lo mismo estudiar que escudriñar las Escrituras. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie os engañe. Hay mucha gente anda diciendo que yo soy apóstol, que yo soy profeta. ¿A dónde está ese apóstol? ¿A dónde está ese profeta? Venga donde mí, dígame dónde está. Muéstreme por la Biblia. Si la palabra del Señor es tan clara, si alguien dice que es un apóstol, que me lo diga por la palabra de Dios. ¿Estuvieron con el Señor? ¿Estuvieron con el Señor? ¿Anduvieron con el Señor? ¿Vieron irse a los cielos al Señor? ¿Vieron su crucifixión? No lo vieron. ¿Y a dónde están los profetas también? ¿A dónde? El último profeta fue Juan el Bautista. Y el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. ¿A dónde está esta gente mentirosa? ¿A dónde? Pero todo mundo está detrás de los apóstoles, está detrás de los profetas. Mire lo que dice ahí. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Ahí apareció una mujer que dice que ella es Cristo, dice. Ahí apareció otro que dijo que él era el Cristo, que era Jesús, y ya se murió por blasfemo. ¿Cómo es posible que nosotros podemos creer a semejantes herejías, semejantes mentiras? Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de la gente llega a las iglesias por oración, por milagro, para que Dios lo haga rico, lo haga famoso. No, si Dios puede bendecir, si Dios puede dar salud, puede hacer un milagro en su vida, en mi vida. Pero no ese es el fin. El fin de Dios es salvar tu alma. El fin de Dios es rescatarte de esta vana vida. El fin de Dios es que te evites el infierno y te vayas para el cielo. Ese es el fin de Dios. Para ti que estás en la iglesia, estás jugando, estás en una pandemia y todavía estás con cosas del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hombres supuestamente de Dios están metidos en política también? ¿Cómo es posible? Yo estoy de acuerdo.
Si yo me voy a meter a la política, yo voy a abandonar la iglesia. Yo voy a dejar la obra. Me voy a dedicar a la política. Pero no quiere decir que voy a dejar de ser temeroso de Dios y que no me voy a congregar. Claro que sí. Pero yo no puedo decir que soy político o estoy dedicado a la política y soy el pastor de la iglesia. No, de ninguna manera, señora. Y no lo justifiquemos y hablemos del libro de Daniel y hablemos del libro de Josué. No lo justifiquemos, interpretemos la palabra de Dios. Si para eso hay reglas en la Biblia, para eso está la hermenéutica, la exegética, para saber el trasfondo de la Biblia, para saber a quién se lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo y cuándo lo dijo. Debemos de saber estas cosas. Pero ahí estamos, como dice la palabra del Señor. Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y mucha gente pues ahí está, engañada. Están siguiendo un falso evangelio, un falso Cristo. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Ya el Señor ya le dio tiempo, Mire lo que ha el Señor permitido, una pandemia. Hay gente que dice, estos son los juicios de Dios. Estos no son los juicios de Dios. Esto es lo que el hombre ha hecho. Estos no son juicios de Dios. Los juicios de Dios están en la Biblia y llevan una secuencia. Estos van a venir. Estos van a venir. Claro que van a venir. Pero la iglesia no va a estar aquí. La iglesia ya está con el Señor. Ya se ha ido con el Señor. La iglesia va a pasar este principio de dolores que ya estamos viviendo. Vivimos en una crisis de liderazgo político, en una crisis de líderes espirituales. Vivimos en una crisis, óigalo bien, vivimos en una crisis psicológica, vivimos en una crisis económica, en una crisis espiritual. Estamos viviendo crisis en todo sentido. Y Satanás está aprovechando estos espacios en la iglesia. Sabe que no hay líderes. Y los que hay son vanagloriosos. Les gusta que les eleven el ego. Les gusta que los alaben, que los abracen, que los besen, que les digan qué bonito su mensaje, que me encanta su mensaje. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Claro, el predicador tiene que ser amable, como dice la palabra de Dios, porque el hombre de Dios tiene que ser amable. El hombre de Dios tiene que ser preparado para toda buena obra. Pero no quiere decir que tiene que ser lisonjero. No quiere decir que con halagos y todo eso va a tener los miles de gente en la iglesia. No, señora, no, señor. Ese no es un predicador. El predicador habla la verdad. Mire lo que dice la Biblia acerca de Judas, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, eran multitudes que le seguían. Pero ese hombre era un hacha. Ese hombre era duro. Entonces hay que entender. A usted que anda buscando el evangelio fácil, que donde le abrazan, que donde lo besan, y que mi amor, y que aquí, no señora, no señor, no se engañe. La Biblia lo dice, y engañarán a muchos. Y en el versículo 5, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerra. Ya nosotros ya vivimos guerras aquí. Ya vivimos guerras aquí. Solo la primera y la segunda guerra mundial, donde las grandes potencias están involucradas. Y aunque sí, hubieron soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, algunos, ¿verdad? Pero nosotros no hemos estado involucrados en eso. Hemos escuchado, hemos oído. Pero las guerras que hemos tenido aquí, nacionales, ya nosotros ya experimentamos. Oíres de guerra, rumores de guerra. Ahí no se rumora pues la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién sabe que lo haya? Tal vez viene la guerra del Armagedón, que de eso les voy a hablar después. Pero yo tengo bien clara la palabra del Señor. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto quiere decir de que a veces como iglesia nos ponemos a orar para detener los planes de lo que Dios ya tiene en sus propósitos. Claro, tenemos que orar para que la gente sea salva, para que la gente no se muera sin Dios y sin esperanza. Pero detener los planes de Dios no podemos detenerlo. Lo que Dios ya determinó, lo determinó. Si la Biblia ahí está escrito, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Oiga, es necesario que todo esto acontezca. Pero oiga lo que dice, pero aún
no es el fin. Entonces, repito, no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del periodo de la iglesia, del periodo de la gracia. Está hablando del final de la iglesia en la tierra. Son los últimos, oiga, los últimos días de la iglesia. La iglesia está por volar. Muy pronto la iglesia vuela. Muy pronto la iglesia se va. Satanás ya tiene preparado todo para decir, es mentira. No se lo llevó Cristo, como dicen los mentirosos, los fanáticos religiosos. Fueron los ovnis. Está todo preparado por el demonio. Ya está preparado todo. Las comunicaciones están tan avanzadas que lo que dijo Juan el teólogo, que cuando mataron a los 2 testigos, se enviaban regalos y se felicitaban. ¿Cómo es que se enviaban regalos y se felicitaban? ¿Cómo podían ver, según lo que dice el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cómo podían ver a los 2 testigos tirados en la plaza? ¿Cómo? Eso quiere decir de que Juan, el teólogo, pudo ver el avance tecnológico. La televisión, las grandes pantallas gigantes, donde ahora vemos los partidos en directo. Entonces, ya la tecnología. Ya dentro de poco, los aeropuertos, imagínense. Cómo la tecnología está cada día en un avance. La Biblia lo dice. Y la ciencia se aumentará. Señal de que el Señor viene pronto, la ciencia también se aumentará. Aquí habla de señales. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Habrán falsos cristos. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Vamos a ver algunas cosas todavía. Señor, te amo. Les amamos en el Señor. Pero les hablamos la verdad. Les hablamos la verdad. El predicador tiene que predicar como que hoy es su último día. Yo predico como que ahora es mi último día. Si me muero, les digo la verdad. No vivan el evangelio fácil. Esfuércense. Luchen. No sabemos el día ni la hora que ha de venir el Hijo de Dios. No sabemos. No sabemos, pero sus señales están tan claras. Voy a continuar con este tema, si Dios lo permite, el día de mañana. Espero que ustedes nos puedan sintonizar, puedan ver a través de este medio social del Facebook esta predicación. Será una serie de la cual estaremos llevando para usted. Que pasen buenas tardes, que Dios les bendiga en abundancia.